Muy buenos días, es un gusto que nos acompañe en esta entrevista. El día de hoy vamos a hablar sobre acuerdos de paz y procesos de reconciliación. Y en esta ocasión tengo como invitado a Francisco de Arru. Él es sacerdote jesuita y también formó parte de la Comisión de la Verdad en Colombia. Vamos a conversar el día de hoy con él. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Kenia, y muchas gracias por invitarme a conversar con todos sus escuchas y los televidentes. Muchísimas gracias por acompañarnos, Padre de Arru. Un acuerdo de paz pues es algo más que una firma de un documento. ¿Qué implica realmente un acuerdo de paz? Kenia, es en primer lugar la decisión que toma un grupo que se había levantado en armas, en este caso las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sin lugar a duda la guerrilla más fuerte que hubo en el continente y que llegó a tener 25.000 hombres y mujeres en armas, y además tener por lo menos 150.000 aliados que estaban también trabajando al lado de ellos en muchas partes del país. Y por otra parte un Estado que también resolvió que iba a solucionar el problema por medio del conflicto. El acuerdo significa que termina definitivamente la guerra de parte y parte, pero significó también una negociación donde las dos partes concedieron cosas para que la paz fuera posible, cosas en algunos asuntos verdaderamente estructurales, como la reforma rural integral, o como la creación de la Comisión de la Verdad, la Justicia Especial para la Paz y la Unidad para encontrar a las personas dadas por desaparecidas. Bueno, como dije al inicio, usted formó parte de esta Comisión de la Verdad en Colombia. Cuéntanos un poco, Padre, sobre su experiencia al interior de esta comisión. Cómo no, yo tuve la obligación de presidir la Comisión de la Verdad. Pues no solamente me eligió el comité de escogencia, que eran 3 catedráticos extranjeros de Europa y Sudamérica, y otras 2 personas de Colombia, un magistrado elegido por las Cortes y una científica que no tenía nada que ver con esto, pero que fue elegida por los rectores de las universidades públicas de Colombia. Esas 5 personas nos escogieron a los 11 comisionados, y a mí, después de que me escogieron, de una vez me pusieron de presidente de la comisión. La comisión quiso seguir lo que el Papa nos había dicho pocos meses antes de empezar la comisión, cuando en una misa en Medellín, refiriéndose a los 60 obispos que estaban allí rodeados por cerca de 1 millón de personas, en una misa en el aeropuerto de Medellín, les dijo: miren, ustedes, en lugar de seguir escribiendo documentos para hablarle a su pueblo, vayan y pongan sus manos en el cuerpo ensangrentado de sus comunidades. Y la comisión empezó por allí. Nos fuimos por el país durante más de 1000 días. En muchos lugares, creo que no nos quedó lugar de Colombia sin recorrer, invitando a las víctimas a los que quisieran venir, llegasen a presentar sus testimonios de las víctimas de todos los lados, víctimas de la guerrilla, víctimas de los paramilitares, víctimas de las fuerzas del Estado. Eso nos llevó inmediatamente, porque al mismo tiempo se hacía con encuentros entre perpetradores y víctimas, encuentros por la verdad en los distintos territorios, testimonios hablados, testimonios grabados, películas, obras de teatro, grafitis, a meterle en el horizonte del país a que Colombia sintiera la tragedia, porque como suele pasar con estas cosas, hay mucha resistencia a estar viendo lo que realmente está ocurriendo, y eso produjo un sacudón muy hondo en Colombia. Durante todos esos días fue como una entrada en crecimiento, increciendo. Al principio la apertura hacia la verdad era muy cerrada, y luego comenzó a crecer una pasión por saber la verdad. Tanto que por eso los colombianos, cuando llegó el momento de la elección presidencial, convencidos de que había que hacer cambios profundos en Colombia por esta movilización por la verdad, abandonaron los 2 partidos políticos tradicionales y votaron por los 2 candidatos que invitaban a un cambio de fondo.
uno de la derecha que decía el cambio tiene que ser acabar con la corrupción y otro que decía el cambio es la paz total. Y finalmente ganó Petro, que es el de la paz total. Pero lo que yo quiero llamar la atención es que fue posible conmover al país, incluso el día que nosotros entregamos las decisiones de la Comisión al país, las propuestas para la no repetición. Yo empecé por preguntarle al país, por favor, ¿dónde estábamos los colombianos? Es que hubo, y son cifras de la Comisión, hubo más de 51.000 secuestros, y eso lo estábamos viendo en la televisión. Hubo más de 4.000 masacres, pero masacres grandes, masacres de más de 100 personas asesinadas, de pueblos destruidos, más de 4.000 masacres, sobre todo producidas por los paramilitares, así como fueron sobre todo los guerrilleros los que hicieron los secuestros a veces hasta de 14 años, secuestros de mamás que tuvieron hasta 7 años sin dejarlas ver sus hijos y sin que tuvieran ninguna conexión con su familia. La guerrilla se llevó más de 18.000 niños a la guerra. El ejército cometió más de 8.000 falsos positivos, que fueron jóvenes inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto, que ellos consideraban que eran nadie, es decir, que nadie iba a reclamarlos. Los llevaron a la montaña, los asesinaron a sangre fría, los vistieron de guerrilleros, llamaron a la fiscalía para que tramposamente dijera que había habido combate y los presentaron como guerrilleros o terroristas, decían ellos, dados de baja en combate, y por eso recibieron medallas, dinero, triunfos militares. Esto para dar una idea general de además un país donde hubo un poco más de 121.000 desaparecidos. Entonces lo primero que nosotros quisimos hacer fue esa verdad que no tiene discusión, esa verdad que es puro dolor, que el país lo sintiera. Pero claro, eso no se quedó allí. Las víctimas en todas partes. Yo me acuerdo cuando entregamos el cadáver de Alma Rosa Jaramillo, trabajaba conmigo una mujer valiosísima, justamente de la ciudad de Cartagena, que vino a trabajar conmigo antes de la comisión, cuando yo trabajaba en un territorio de puro conflicto, entre paramilitares, guerrilleros y fuerzas del Estado, a trabajar al lado de los campesinos. Pues a Alma Rosa la secuestraron los paramilitares y Alma Rosa la mataron con una motosierra, le serrucharon primero un brazo, luego el otro, luego una pierna, luego la otra, luego le tajaron la cabeza. Cuando fuimos a llevar el cuerpo de Alma Rosa, por supuesto sellado, bueno, eso no se podía ver, a la familia de Alma Rosa, ante esa verdad brutal, no, la familia nos dijo, no, la mamá, yo quiero que me digan la verdad. Ok, aquí está mi hija, así, yo quiero que me digan quién la mató, qué intereses tenían en hacer este asesinato tan atroz para crear terror, por qué lo hicieron, querían darnos un mensaje político o querían que las comunidades salieran corriendo de la isla de Morales donde ella estaba. Es decir, las víctimas piden una explicación y la Comisión de la Verdad no solamente ve el dolor de las víctimas y se lo pone al país, sino que tiene que entrar a explicar por qué. Y entonces por eso la Comisión tiene que entregar la verdad histórica, históricamente cómo llegamos a esto. Un poco como si ustedes se preguntaran en El Salvador o en Nicaragua o en Guatemala hoy, ¿por qué llegamos a esto? La verdad histórica, la verdad política y la verdad ética, cómo tratamos al ser humano, a través de una historia cambiante. Y luego también establecer las responsabilidades, no las responsabilidades jurídicas, porque es que en el acuerdo de paz se crea no solamente la Comisión de la Verdad, sino el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Nosotros planteamos esa verdad histórica y tenemos que establecer cuáles son las condiciones para no repetición en vista de esas verdades. Pero existe la Jurisdicción Especial para la Paz, que hace la verdad jurídica, que tiene que llamar a cada uno de esos perpetradores, es decir, a cada uno de esos criminales de guerra, a someterse a un juicio que está basado en la verdad. Esto es muy importante para la reconciliación, porque todo esto es para llevar el país a una reconciliación. Y entonces, si la persona dice la verdad, entra
al Tribunal de Justicia Restauradora, en que tiene que decir la verdad otra vez con cuidado delante de las víctimas, y donde la sentencia depende mucho de lo que las víctimas también pidan que esa persona haga para reparar el sufrimiento de las víctimas, pero no con un propósito de venganza, porque no es una justicia vengativa en que te voy a hacer sufrir lo que me hiciste sufrir a mí y a mi familia, sino aquí nos vamos a restaurar todas. Tú nos vas a restaurar a nosotras y nosotros, las víctimas, nosotros queremos que tú te restaures y entres a formar parte de este país. Es una justicia muy basada en el pensamiento cristiano, de que Dios quiere el bien de todos finalmente y la reconciliación entre todos. Ese es el conjunto de lo que estamos haciendo en Colombia. Hoy en día ya la Comisión de la Verdad, nosotros terminamos nuestra tarea, pero estamos en una conversación interminable, porque la verdad es de nunca acabar. El informe no es la verdad acabada, sino un camino para que sigamos buscando siempre frente a las víctimas. Y el proceso de justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz está programado para 15 años, porque fueron muchísimos y muchísimos los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Espero haberte podido dar una idea a ti ya, los radioescuchas. Claro, tenemos el contexto de esto que ha sucedido en Colombia. ¿Por qué, padre, muchas veces la gente se resiste a conocer estos procesos, y usted lo mencionaba anteriormente, a conocer este dolor de las víctimas? Por ejemplo, acá en El Salvador, bueno, ya llevamos muchos años de que se firmó la paz. Hay muchas víctimas que no han obtenido justicia, que en los casos siguen en la impunidad, y a veces las nuevas generaciones o incluso personas que vivieron la guerra justifican, ¿verdad? Y dicen, ¿para qué seguir exigiendo? Pero las víctimas están ahí, las víctimas continúan con su dolor, ¿verdad? Tantas masacres que ocurrieron acá en El Salvador, muchos familiares aún no tienen los cuerpos de sus familiares, bueno, los restos, pero hay mucha gente que se resiste a esto y dice, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué continuar? Porque a veces se entiende que reconciliación es olvidar, ¿verdad? Porque la gente no busca y no espera conocer estos procesos, y en muchos casos mejor se busca pues enterrar eso o echarlo al olvido. Kenny, es muy buena pregunta, y nosotros hemos tenido también que enfrentarla y conversarla muchísimo en Colombia, por supuesto, y además porque el informe de la comisión se llama No hay futuro, o sea, no hay esperanza si no hay verdad. Y nosotros estamos muy convencidos de esto. Efectivamente, no solamente aquí en El Salvador, entre otras donde hubo una comisión de la verdad, pero no de las proporciones que tiene que haber una comisión. La comisión de aquí fue una comisión de personalidades, entre otras un expresidente de Colombia. La nuestra fue una comisión de terreno, al lado de las víctimas, en el terreno de las víctimas, saliendo a buscar a las víctimas. Y durante 1400 días sin parar un solo día. Pero quiero decir esto, ese miedo a la verdad ha estado por todas partes. Fíjate, por ejemplo, cómo España se ha resistido a que se diga la verdad de lo que pasó en la guerra civil. Francia se ha resistido a que se diga la verdad de las barbaries que los franceses hicieron en Argelia. Estados Unidos se ha resistido a que se diga la verdad sobre lo que hicieron en Vietnam, lo que hicieron en Irán, lo que hicieron en Afganistán. Y hay gente en Alemania que dice que el holocausto fue mentira, que nunca ocurrió. Y hay gente en Chile y en Argentina que dice que nunca hubo desaparecidos. Siempre hay esa resistencia. Parte es porque se tiene miedo de que la verdad vuelva a exacerbar los odios y los señalamientos y las pasiones. Pero es que eso también depende de cómo se cuente la verdad. Tú puedes contar la verdad para generar odio, pero puedes contarla para, venga, tenemos que comprendernos nosotros todos, los unos y los otros. Todos en alguna forma somos responsables de lo que ocurrió, por lo que se hizo o por lo que dejamos de hacer. Hagamos la verdad no para odiarnos, sino para comprendernos. Y entonces la posición es mucho más distinta. Pero además del miedo a la verdad, que es obvio,
que es obvio, y que sin ella no podemos comprender quiénes somos, de dónde venimos, cómo dentro de nuestra propia identidad hay dolores profundos acumulados. Hay también cosas muy buenas, la infraestructura que hicimos, la cultura que desarrollamos, las instituciones que tratamos de levantar, las empresas. Pero hay una barbaridad de dolor impresionante que si no incorporamos, rechazamos una gran parte de nuestra propia identidad. Entonces cualquier solución que busquemos está coja, porque no incorpora la totalidad de lo que somos y los gritos de justicia y de dolor absolutamente legítimos que están allí presentes y que van a seguir llorando con toda su fuerza, querámoslo o no querámoslo. Pero es que además hay otra cosa. Nos da miedo, por eso nosotros pusimos en primer plano el dolor, nos preocupa, le tenemos pánico a sentirnos conmovidos por el dolor. Porque si tú te conmueves por el dolor del sufrimiento humano, no te puedes quedar quieta. El dolor te llama inmediatamente a la solidaridad, a que tengo que hacer algo. Y la gente prefiere no verse inmiscuida en eso. Estamos demasiado ocupados y somos profesores de universidad para ponernos ahora a cuidar dolores humanos. Somos empresarios y tenemos que seguir haciendo los negocios. Somos curas y tenemos que seguir celebrando misas y no tenemos tiempo de ponernos a ver en eso. Jesús lo pone en la parábola del hijo pródigo. Dice que el hombre quedó herido en la carretera a Jericó. Pasó el sacerdote y le sacó el cuerpo. Posiblemente tenía que ir al templo a una celebración. Pasó el académico, el profesor de la ley, y le sacó el cuerpo. Posiblemente tenía una conferencia. Hasta que llegó el samaritano. Jesús es terrible, porque el samaritano era como para decirle hoy en día a los judíos, pasó un palestino, pasó un samaritano, inmediatamente sintió compasión. Y dijo, yo no puedo dejar a ese tipo tirado en la calle. Hay mucho pánico a que nos veamos involucrados en la compasión. Pero lo que realmente nos libera y nos permite construir un futuro es ver la verdad. Acá en El Salvador, si hubo una comisión de la verdad, a lo mejor no la mejor comisión, no fue al terreno, ¿verdad? Como usted decía, conocer de primera mano lo que sufrieron las víctimas. Sin embargo, hubo este informe y en parte el Estado salvadoreño pues llevó a cabo algunas de las recomendaciones que ahí se hacían. Sin embargo, buena parte de esas recomendaciones y sobre todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la verdad y la reparación de las víctimas se dejó de lado. En muchos casos se conocen quiénes fueron los victimarios, ¿verdad? Y se quedó a nivel de datos, ¿verdad? De cifras. Cuántos murieron, quiénes fueron los involucrados, pero de ahí no pasó, ¿verdad? Suele suceder esto en los países que tienen conflictos y que llegan a un acuerdo de paz y estos procesos, a lo mejor no todos tienen estas comisiones de la verdad, pero quienes sí han llegado a tenerlos, suele pasar esto que cuando se habla ya de reparar a las víctimas, pues ahí como que ya no avanza el proceso. Sí, Kenia, suele pasar eso. Nosotros por eso estudiamos a 30 comisiones de la verdad e tuvimos contacto con quienes estuvieron en la Comisión de la Verdad en El Salvador, en el Perú, en Sudáfrica, en Irlanda del Norte, en los pueblos del África, para tratar de ver qué les había pasado con las distintas comisiones de la verdad. Es así, en muchos casos no se avanzó ni a la reparación de las víctimas, ni a la justicia. Entre otras, nosotros somos la primera comisión de la verdad donde se crea un sistema integral, una comisión de la verdad al lado de una justicia especial para lo que pasó en el conflicto, al lado de una comisión especial para encontrar a las personas dadas por desaparecidas. Ese es el sistema colombiano. Y trabajan los tres al mismo tiempo, termina uno, pero ya están trabajando los otros dos. Esto es inmensamente importante. Y claro, yo quisiera invitar a El Salvador a que no le dé miedo a esto. Ojalá lograran ustedes tener unas personas de absoluta independencia de los partidos políticos, capaz de ver con la misma mirada a las víctimas de todos los lados, pero que eso no se quede así. Nosotros decimos en Colombia, si eso se queda así, eso se hincha.
no importa el gobierno que venga, no importa lo que hagan por echarle tierra a lo que pasó, no importa las formas de control social que impongan, tarde o temprano el dolor, el grito de las víctimas vuelve. Y también comprender, si lo hemos emprendido los colombianos, que tenemos que decir con humildad que pues hemos cometido tantos errores nosotros, pero tenemos unas proporciones que en todos somos 10 veces más que El Salvador. Ustedes están en 6 millones, nosotros tenemos casi 60 millones. Ustedes, el país de nosotros es por lo menos 10 veces o 20 veces más grande que El Salvador. La guerra de nosotros duró desde el año 58 hasta finales del 16 y todavía quedan estertores de ese conflicto. Si eso fue posible allí, ¿cómo es que El Salvador no lo podía hacer? Se ha mostrado que es capaz de dar tantos ejemplos también. El Salvador tiene cosas admirables que nosotros queremos mucho en el continente. ¿Qué pasa cuando estos procesos de reconciliación no se logran totalmente? Y es que no es que haya un principio y un fin, porque usted decía, eso es, pues hay que irlo conquistando durante mucho tiempo. Pero, por ejemplo, acá en el país, los analistas políticos y mucha gente atribuye a la violencia social actual y luego el incremento de las pandillas que hubo por mucho tiempo acá en El Salvador y que continúa porque no está erradicado completamente. Pero muchos atribuyen esto a que no se logró la reconciliación después del acuerdo y entonces es una sociedad que continúa en ese proceso y pudo haber esto contribuido, ¿verdad? O sea, no se cerraron las heridas, muchos a lo mejor de estos jóvenes que incursionaron en pandillas eran hijos de excombatientes, ¿verdad? Podría ser. Y entonces se dice, al no cerrar las heridas, al no pues avanzar en este proceso de reconciliación, esto pudo dar lugar a que esta violencia social se hiciera cada vez más grande. Esto sí puede influir cuando los países no logran llegar a estos procesos de reconciliación. Claro, Kenia, claro que influye notablemente. Entre otras, para que pueda haber reconciliación, pues no solamente tiene que haber verdad, y yo me refiero aquí a la verdad de las víctimas, con toda su fuerza y de las víctimas de todos los lados, pero también la verdad estructural. Esto es indispensable. Por eso uno necesita reconciliación y necesita perdón, pero nunca olvido. Incluso la presencia del dolor debe estar siempre allí y debe estar viéndole el país todo el tiempo, como lo hicieron los alemanes. Si tú visitas a Berlín, si visitas muchas de las ciudades alemanas, te invitan inmediatamente a conocer el Museo del Holocausto, para que los niños de Alemania y los visitantes al país conozcan, miren lo que nosotros hicimos con los judíos, miren lo que hicimos con la gente que trajimos como esclavos a trabajar en las fábricas de guerra durante el nazismo, mírenlo, lo hicimos nosotros, eso lo llevamos en el alma. Y Alemania es una cosa bellísima, habiendo sido, les tomó años, pero 30 años después de la guerra, cuando habían estado en silencio, comenzaron a reconocer. Y tenían miedo porque les daba miedo de que eso destruyera la reputación de Alemania. Como El Salvador puede temer destruir su reputación por contar todo lo que pasó durante la guerra y los horrores que ocurrieron aquí. Cuando los alemanes aceptaron y dijeron, sí, somos nosotros, la patria de Kant, la patria de Hegel, la patria de Beethoven, la patria de Bach, la patria de Hölderlin, la patria de Goethe, la gran cultura. Fuimos los mismos que asesinamos a 6,5 millones de judíos en las cámaras de gas. Fuimos los mismos que tiramos a 20 millones de muchachos alemanes a matar gente y los mataron a todos. Cuando Alemania reconoció eso, su dimensión criminal, ellos tenían miedo de perder reputación, todo lo contrario. Europa se admiró de la grandeza alemana, de ser capaces de hacer eso. Y Alemania ganó su dignidad otra vez. Pudo unirse como país, estaban divididos por un muro,
y se volvió el líder de la Unión Europea. No sé si me explico, eso inmediatamente te engrandece, porque le dices al mundo, si somos nosotros, aquí estamos, y sin embargo queremos ser un ejemplo de paz en el mundo. Y esto es absolutamente importante. Pero no sé si me perdí del lugar donde me traías en la pregunta, pero quería decírselos porque los alemanes nos acompañaron mucho en Colombia y nos siguen acompañando. Y por supuesto, no, como bien dices, el proceso no ha terminado, nunca termina. El proceso de la reconciliación y de la verdad es de nunca acabar, pero lo importante es tener un pueblo en marcha sobre eso, en conversación sin miedo sobre eso, en apertura a que todas las cosas se abran y se abran, que no se queden estas cosas, y que, por supuesto, como muy bien dicho, primero las víctimas, y primero la reparación de las víctimas de todos los lados, no solamente la justicia para todas las víctimas, por eso una justicia especial para la paz, sino también los distintos tipos de reparación que las víctimas merecen. Hay unas que son simbólicas, otras que son monetarias, otras que son la restitución de las tierras que les quitaron y que tuvieron que abandonar por el terror y por los abusos de la guerrilla y de los paramilitares y los asesinatos. Sí, todo eso hay que incorporarlo. Importante también mencionar que cuando se logran estos acuerdos de paz, por ejemplo, en el caso de El Salvador, bueno, además de la resistencia que hubo, ¿verdad?, para conocer lo que había pasado, reconocer a las víctimas, también está la parte de querer proteger a los victimarios, ¿verdad? Y acá en El Salvador, pues, hubo una amnistía, ¿verdad?, que frenó esa búsqueda de la verdad durante muchos años. En 2016 fue derogada esa ley de amnistía y a raíz de entonces, pues, nuevamente se abrió la puerta para continuar, ¿verdad?, con este proceso, y acá más enfocada en la justicia penal, pero también, ¿verdad?, continuar los procesos de reparación para las víctimas. ¿Ha sucedido esto en Colombia de querer proteger a los victimarios y continuar la impunidad en estos casos de graves crímenes, pues, de violaciones a derechos humanos? Kenny, hay una cosa interesante que también ha sido muy apreciada internacionalmente como un avance, porque esto unos caminamos sobre los hombros de otros, leyendo lo que les pasó a otros. Y en el acuerdo de Colombia, los mismos victimarios, es decir, en este caso las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aceptaron una justicia, que no hubiera impunidad, que todos los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad que ellos cometieron fueran sometidos a justicia y ellos recibieran sentencia. Y lo mismo el Estado aceptó que todos esos hombres pasaban por la justicia especial para la paz y recibían sentencia. Ahora, es una justicia distinta. No es la justicia, si estas personas fueran a la justicia penal, en Colombia tendrían que morir en la cárcel, pues porque son sentencias de más de 60 años, son crímenes muy graves. Pero si aceptan someterse al proceso, que por supuesto tú tienes que hacer una negociación entre paz y justicia. Es un proceso en que tú tienes que decir toda la verdad ante las víctimas y ante el país. Tienes que reconocer responsabilidad. No basta con decir yo acepto responsabilidad de todos mis crímenes. No. La víctima de un secuestro sabe lo que le pasó en el secuestro y lo que le hicieron sufrir. La mujer sabe, por ejemplo, que siempre que iba a hacer sus necesidades íntimas, había dado siempre un guerrillero violando su propia intimidad de mujer, o siempre que iba a bañarse en la quebrada, que nunca pudo conectarse con sus niños y tenía niños de 2 años, de 3 años el día que la cogieron. Pero ella necesita que este hombre que hizo eso cuente al país que él lo hizo. Para la reparación de la víctima es muy importante. Pero si este hombre dice la verdad, reconoce responsabilidad y pide perdón, por supuesto, entonces entra al proceso en que va a tener 8 años de limitación de su libertad y las víctimas van a ser parte de la decisión de qué penitencia, si quieres llamarla así, o qué sentencia va a pagar que sea reparadora para las víctimas. Y él se somete a eso. Pero
Pero es además una penitencia, si tú quieres, hecha con el propósito de que él se repare. No solamente me reparo yo como víctima, sino también usted, porque este país lo tenemos que construir juntos después de todo. Aquí nos vamos a quedar juntos. Y eso se hace con militares y con guerrilleros y con paramilitares, ¿me comprendes? Que son sometidos a ese proceso. El que no acepta decir la verdad y no reconoce, el mismo sistema lo bota a 20 años de cárcel inmediata sin ningún tipo de ajustes. Es decir, esa persona es vencida en juicio, se le muestra que no dijo la verdad. Ahora, él puede hacer otra cosa, dicen, no acepto la justicia transicional, no la acepto, porque no creo en ese sistema, no creo en esa paz, y algunos militares en Colombia lo han dicho así. Entonces, la justicia especial para la paz lo manda a la justicia penal del país. Allá lo juzgan y si allá pierde, se va a más de 100 años de cárcel. Pero es todo el esfuerzo de que haya reconciliación, pero que haya justicia, que no quede impunidad. Dejar impunidad es algo muy imposible hoy en día. Importante también hacer mención, padre, acerca de que, decía, estos acuerdos y a raíz de estos conflictos han surgido en El Salvador, en otros países también de Centroamérica y de Latinoamérica. Si observamos los diferentes procesos, y como usted mencionaba anteriormente, para llegar a la comisión en la que usted estuvo, tuvieron que ver cómo funcionó también, ¿verdad?, las otras comisiones. Haciendo un análisis sobre eso, ¿cómo ha visto usted los diferentes procesos en todos estos países que ustedes tuvieron que ver, que observar y que analizar, y que también le dio la pauta a usted para decir, bueno, a nuestra comisión, la que vamos a presidir, la vamos a llevar de esta manera? Sí, nosotros analizamos sobre todo las comisiones de la verdad que hubo en los distintos países, como les decía, también en Sudáfrica, también en Irlanda del Norte. Podía contarles un poco nuestras reflexiones sobre unos y otros, pero por ejemplo nosotros nos dimos cuenta que las conclusiones de la Comisión de la Verdad de Guatemala, la comisión oficial de Guatemala, rápidamente la abandonó el gobierno, no quiso tomarla en cuenta, y esas recomendaciones se quedaron en papel. Y la comisión que hizo la Iglesia, que fue muy seria, también la Comisión de la Verdad que hizo la Iglesia guatemalteca, a los 15 días, a la persona que tuvo el papel mío en la Comisión guatemalteca, Monseñor Giraldi, lo asesinaron. Era un obispo y lo mataron. Es decir, allí fue muy difícil que pasara la verdad, y yo siento que eso que se está viviendo en Guatemala en este momento, esa explosión es muy interesante, es una explosión reclamando la verdad de las mesas. El pueblo que dice, aquí hay una verdad en las mesas de votación que se la quieren llevar, no vamos a dejar que se lleven la verdad, porque si no, no puede haber democracia. Y eso me parece valiosísimo, como expresión de un pueblo que muestra que son estas cosas de nuestros países que la gente no dejará quietas hasta que realmente no sienta que los derechos de todos, diferenciados, expresados en una forma distinta por los pueblos originales, en otra forma por los campesinos, en otra forma por los pueblos afros, en otras formas por las expresiones de género, los pueblos no van a dejar eso. Aquí en El Salvador, como digo, mi sentimiento también es que no se puede acallar lo que pasó. Y no se puede dejar de lado las recomendaciones, como tú misma hiciste una referencia hacia ella. Fíjense, por ejemplo, las recomendaciones de Colombia, las que nosotros hacemos, no solamente afirmamos ante el país bajo nuestra responsabilidad las conclusiones a las que llegamos, sin ser riesgo, quiero decir, no somos un ente jurídico, no hacemos acusaciones personales, pero sí institucionales, grupales, de organizaciones. Nosotros hacemos juicios sobre eso, y juicios sobre el Estado, y sobre el ejército, y sobre las guerrillas, y sobre esto fue responsabilidad de la FARC, esto fue responsabilidad del ejército, esto fue responsabilidad de los empresarios.
o de determinado tipo de empresarios o de determinada empresa. Pero lo que quiero traer nosotros nos vamos a recomendaciones estructurales, porque es que mucho de lo que pasó con las maras aquí, como mucho de lo que pasó con los campesinos que se pasaron a sembrar coca en Colombia, tienen a la base problemas estructurales de exclusión económica muy profunda, muy profunda. Tienen realidades estructurales de no repartición de la tierra entre el pueblo en Colombia muy profundas, mucho más graves que las de El Salvador. Tienen a la base problemas de impunidad muy profundas, de injusticias muy hondas a muchos niveles que nunca encontraron respuesta. Tienen a la base exclusiones de los indígenas, como en Guatemala, o violencia contra el sindicalismo. No, estas cosas hay que enfrentarlas. Y por eso la Comisión de la Verdad de Colombia fue muy fuerte en eso. Como ustedes saben, cuando la Comisión presenta las conclusiones que fueron preparadas, no nos importaba para nada quién fuera el presidente de Colombia. No hablamos con ningún candidato durante las campañas. No sabíamos quién iba a ser el presidente. Logramos, por eso, que la Corte Constitucional de Colombia nos permitiera que el informe se entregara solamente una semana después de terminaban las elecciones, para que no quedara dentro de la campaña. No sabíamos quién iba a ser el presidente. Quedó de presidente Petro. El día que yo le entregué públicamente ante la televisión nacional e internacional el informe, él lo tomó y dijo: voy a leerlo. Allá se demora un mes la toma de posesión. Cuando tomó posesión ya se lo había leído. Entonces dijo delante de todo el mundo: voy a aplicar a rajatabla las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Lo cual era bueno para nosotros porque nos abrió el espacio en el país. Y él tomó en cuenta inmediatamente muchas cosas, podría citarlas aquí, pero quizás es demasiado largo. Pero también nos creó un problema, porque entonces dicen: es que la comisión es una cosa de Petro, y nosotros no estamos en eso. Nosotros no somos del partido de Petro, nosotros porque una comisión no está para defender a un político o a otro, a un presidente o a otro, ni siquiera para defender la iglesia. Yo era la persona de iglesia allí. Nosotros estamos para analizar qué fue lo que pasó con el conflicto y cuáles son las responsabilidades históricas, políticas, éticas que hay aquí. Duélale al que le duela. Y por eso todos vivimos dificultades con nuestras familias, con las organizaciones que nos querían, con amigos de distintos partidos políticos, con los gobiernos, con los presidentes. Decir la verdad es una cosa muy en serio. Y quedaron descontentos los de la guerrilla, y quedaron descontentos los del ejército, y quedaron descontentos personas de la iglesia. Y desde un principio dijimos: una comisión de la verdad no es políticamente correcta. No esperen los políticos ni los empresarios, ni los militares, ni la guerrilla. Vamos a decir la verdad humana. Y a nosotros lo que nos importa es que enfrentemos la gravedad de la situación del ser humano y entendamos que todos hemos cometido errores en esto. Y es que a veces estos procesos se tienden a politizar, sí, como usted menciona, ¿verdad? Y algo de eso ha sucedido acá, obvio, en El Salvador. Obvio. ¿Verdad? De eso estoy seguro. Sí. Pero eso no tengo ninguna duda. ¿Esto es un obstáculo para continuar con estos procesos? Claro que es un obstáculo, en la medida en que los políticos no tengan la grandeza de entender que la causa humana es mucho más importante que los partidos, es mucho más importante que una presidencia de la República, es mucho más importante que las religiones, el ser humano primero. O si alguna religión vale es por su pasión por el ser humano, que es lo que pasa con Jesús, ¿verdad? Pero en eso hay que ser muy claros. De esto no nos podemos bajar. Pero en nuestros países, enfrentar el problema del ser humano nos lleva no solamente al dolor de las víctimas, que siempre tenemos que estar ahí teniéndolas presentes,
sino a cambios estructurales profundos que son muy costosos y son muy costosos políticamente, porque tocan muchos intereses. Tú no puedes meterte en el problema de la tierra o en llevar a que los jóvenes de Colombia, de El Salvador, de Nicaragua sean incorporados en serio a la economía formal, con empleos serios, con respeto, con reconocimiento de su capacidad creativa. Tú no puedes llevar las cosas allá sin tocar intereses, hay que tocarlos. Pero eso me quita apoyo político, ¿qué importa? ¿Me comprenden lo que quiero decir? Sí. Sí, sí, bueno, y eso lo hemos vivido, ¿verdad? Acá, En todas partes, sí, en todas partes del mundo. claro, es recurrente ver ese tipo de situaciones donde los partidos políticos también llegan a decir que esos procesos se dieron porque, bueno, un partido estaba en medio, ¿verdad? Y eso sí, definitivamente ha sucedido acá en El Salvador. ¿Por qué los gobiernos no se comprometen a continuar estos procesos, padre? Por ejemplo, acá en El Salvador, si bien, como lo mencionaba antes, hubo recomendaciones, algunas se cumplieron. A raíz de los acuerdos surge la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que antes no existía, ¿verdad? Se reduce el ejército, no se elimina por completo, pero sí hay una reducción. Pero justo ese mismo ejército, que en la época de la guerra provocó tanto daño a la población, hoy estamos viviendo nuevamente esa situación. Vivimos en este momento un régimen de excepción, ¿verdad? Donde policías y militares son los principales victimarios ahora, ¿verdad? Y los últimos informes lo han indicado, como policías y militares son los que más están cometiendo violaciones de derechos humanos. Y cuando vamos al territorio y le preguntamos a la gente, ellos dicen, no estoy de acuerdo con este régimen de excepción, y me recuerda a la guerra, ¿verdad? Porque fueron militares quienes violaron nuestros derechos y hoy nuevamente son militares quienes nos están golpeando nuevamente. Es decir, parece que es un círculo que no acaba, ¿verdad? Y que se repite. Pero ¿a qué se debe que los estados no logran tener ese compromiso en poder dar continuidad a estos procesos? Kenia, pues yo no soy un experto de lo que está pasando aquí en El Salvador, ni de lo que está pasando en Nicaragua, ni en Guatemala. Veo con mucho dolor muchas cosas. Tampoco puedo afirmar que Colombia haya llegado a la solución. Lejos. Estamos todos en las mismas búsquedas. Yo tengo también muchas preguntas sobre Colombia, donde hay un presidente audaz que tiene una visión muy seria en la parte humana y en el respeto a la naturaleza, y ha lanzado transformaciones muy serias en la reforma agraria integral, en la reforma de la salud, en las pensiones para todo el mundo, en la reforma laboral para que los sindicatos y los trabajadores se sientan plenos, pero donde hay muchas fallas también. Es un hombre que le falta diálogo, porque cuando tú lanzas hacia un cambio de ese tamaño, hay muchos intereses que son tocados y tú tienes que llamarlos a todos a participar en un diálogo. Porque se trata en nuestros países de construir aceptando la riqueza de nuestras diferencias latinoamericanas. Es que nosotros somos países con preciosas diferencias. Tenemos diferencias políticas, por supuesto, y eso es perfectamente normal. Tenemos referencias religiosas porque ya tenemos católicos, evangélicos, gente que está con el Islam, agnósticos, ateos, tradiciones indígenas, espirituales con sus propias creencias, tradiciones afro, de culturas distintas. Es con esas diferencias, propuestas de desarrollo, propuestas empresariales. Un presidente tiene que sentarse con todo el mundo y una multitud de personas golpeadas por las guerras. Y yo, por ejemplo, en el caso de Colombia, echo de menos un diálogo mucho más abierto. En este momento estamos en ese esfuerzo. Estamos en ese esfuerzo y estamos buscando lo que llamamos un acuerdo nacional en las diferencias. Entonces es para decir que no quiero poner a Colombia como ejemplo,
pero sí quisiera decir la pregunta tuya, ¿por qué no se avanza hacia allá? ¿Por qué los políticos no avanzan? ¿Por qué los militares no avanzan hacia allá? Allí me planteas una pregunta que va mucho más allá de la política. Yo creo que entre nosotros hay una crisis del ser humano muy profunda y una verdadera crisis espiritual, no religiosa, sino humana. Es decir, se ha quebrantado tan profundamente nuestra propia dignidad que a veces no nos damos cuenta de hasta dónde nos hemos vulnerado a nosotros mismos desde todos los lados. Y eso es muy profundo en los políticos. Es muy profundo en todos los que toman las armas. Yo lo digo con mucho dolor, pero las armas confunden mucho a los militares. Y tengo que decir que en los militares hay mucha gente buena, y hay mucha gente que piensa que está prestando un gran servicio. En los militares de todo el mundo, allí hay una quiebra del ser humano hondísimo, que el Papa lo ha dejado muy claro ahora cuando ha salido a gritar en la Fratelli Tutti. Todas las guerras son un fracaso del ser humano, son un fracaso de la democracia, son un fracaso de la política. Cuando ha salido a decir las guerras no solucionan nada, y cuando ha salido es el primer papa que dice la guerra justa, que podría decir también uno la prisión justa, o podría decir uno la cárcel justa. La guerra justa que defendió la Iglesia Católica no existe más. No hay hoy ninguna guerra justa. Todas las guerras dejaron las cosas más mal de como fueron. O, diciéndolo en otra forma, toda solución militar de guerrilla, es lo que pasó en Nicaragua, de guerrilla o de ejércitos, es olvidarse de que, o como también lo dice el Papa bellamente, quien mata a un ser humano es como si matara a toda la humanidad. Y quien defiende a un ser humano en dignidad, en respeto de todos sus derechos, es como si defendiera a toda la humanidad. Si todo esto va más allá de lo político, va más allá de lo político. Y como usted decía, es más la parte humana, espiritual. Claro. Es muy incómoda para los políticos, es muy incómoda para empresarios que piensan que se pueden pasar por encima del ser humano porque van a producir un dinero que va a ayudar al desarrollo del país. No se puede. No se puede. O porque voy a dar una seguridad y me puedo pasar, que es un interés general, me puedo pasar por encima de la dignidad de las personas. No se puede. No se puede. Y tarde o temprano te lo van a cobrar. Porque eso no se queda así. Eso lleva como consecuencia el desarrollo de muchas violaciones a derechos humanos que se acumulan. Y luego eso te pasa a la cuenta y te la pasa muy gravemente hoy en día en el mundo. ¿Cómo hacemos entonces para avanzar en las sociedades, a ese sentir del otro, a ese no tener miedo, a ver el dolor en el otro, ¿verdad? Como usted planteaba, porque ver el dolor en el otro significa, bueno, ¿qué hago, verdad? ¿Cómo aporto? Es una responsabilidad y a eso es lo que le tenemos miedo. ¿Cómo avanzamos como personas a no tener miedo a eso, a no tener miedo a conocer el dolor del otro y acompañarle también en su dolor? Pues, ¿cómo avanzar? Yo invitaría a estar siempre al lado de las víctimas. El mantenerse siempre, el no dejarse escapar al mundo meramente académico, o al mundo meramente simbólico, virtual, o al no dejarse escapar al mundo meramente político, que echa grandes discursos, pero que no está viviendo el dolor de la gente. Invitaría a escuchar mucho lo que está pasando en el país y a comprender, escuchar también a los militares, escuchar también a los políticos, escuchar a los empresarios, pero sobre todo escuchar a las víctimas. Y por encima de todo eso, con una gran audacia, con una gran libertad, mantener lo importante es el ser humano, es cada ser humano. Los derechos de cada uno tienen que ser respetados. Es lo que Dios espera de nosotros. Es finalmente por lo que vamos a ser juzgados en esa parábola
el juicio final, que es tan importante en Jesús, porque ahí están las dos grandes preguntas de la historia. La primera, que es la que Dios le hace a Caín al puro comienzo de la historia humana, cuando Caín ha matado a Abel, y la pregunta de Dios es: ¿a dónde está tu hermano? Y es muy interesante porque es una pregunta en que la tierra grita dolorida. La tierra que estamos destruyendo ahora, clama la tierra ensangrentada por lo que ha pasado con tu hermano. Tú pasas después y estás en el juicio final, y Jesús, que en todo son palabras de amor y de compasión y de cercanía, termina diciendo una cosa que yo digo: ¿pero qué pasó? Váyanse malditos. Fíjate la furia que significa eso en Jesús para poder decirlo. Váyanse malditos a la desgracia eterna, porque yo tuve hambre y no me dieron de comer. Yo estaba en la cárcel. No se pregunta si era justo o injusto. Yo estaba en la cárcel y no me visitaron. No, fueron a poner la cara por mí. Yo llegué desplazado a sus ciudades y ustedes no me recibieron. Yo estaba desnudo y no me vistieron. Es muy duro. Era conmigo, ser humano. Es que la pasión de Dios es el ser humano. Era conmigo la cosa. Era yo. Váyanse malditos. Tú conoces cómo sigue la parábola, ¿no? Entonces la gente dice: pero no, ¿cuándo te vimos en eso? Cuando no lo hiciste con la persona que estaba en la cárcel. Cuando no lo hiciste con la persona que llegó a tu casa, lo estabas haciendo conmigo. Decir, y eso es lo que el Papa está marcando ahora, duro. Sí, incluso con palabras muy fuertes, está diciendo: la Iglesia no es la Iglesia de los católicos. María no es la madre de la Iglesia, es la madre universal. Tenemos que hacer por fin una comunidad de hombres y mujeres de todas las razas, de todas las religiones, que protejan a la tierra en este momento. Si no, no hay solución. Y es muy insistente en eso. Y el Papa lo ve porque se encuentra con que él tiene que plantear eso, que es como él siente que Dios está moviendo la historia, pero tiene el otro lado del espíritu del mal, que está llamando a la guerra, a los militarismos de todos los lados, a Hamas peleando con Israel y Israel volteando, cayendo sobre Palestina, a lo que está pasando en Ucrania, a las posiciones de extrema militar de cualquier lado. El Papa está diciendo: eso no sirve para nada. Nosotros, qué bello poder vivir como seres humanos en nuestras diferencias y hacer la comunidad que nos quiere. Bueno, me pasé a una cosa mucho más amplia, pero es que tu pregunta toca cosas muy hondas. Claro, y creo que eso nos queda para reflexionar, ¿verdad? Cómo debemos avanzar también como seres humanos en estas sociedades. La verdad que creo que nos deja pensando sobre qué es lo que no hemos hecho y qué es lo que deberíamos de hacer. También quisiera consultarle, padre, ¿cómo ve usted la diferencia entre negociaciones con grupos armados insurgentes, que se negocia, ¿verdad?, como lo que ha pasado y lo que hemos conversado, el caso Colombia, el caso El Salvador y otros países? ¿Cómo se diferencia cuando se pacta o se negocia con grupos delincuenciales, como por ejemplo las pandillas? Eso pasó aquí en El Salvador, ¿verdad? Hubo una tregua, fue política, ¿verdad?, con el fin de bajar homicidios, hubo un acuerdo entre políticos, y no lo ha hecho político solamente de un gobierno, sino de varios gobiernos. ¿Hay una diferencia entre negociar con estos grupos armados insurgentes y con grupos pandilleriles? Claro, hay una diferencia fundamental. Con los grupos armados, como pasó aquí en El Salvador, que toman las armas esperando tomar el poder, y con la toma del poder hacer un cambio estructural en la sociedad, por la paz del país, y porque seguramente en esos grupos hay cosas que hay todo un sector de la sociedad que está planteando. La negociación es una negociación política, y es una negociación que tiene, en inglés se dice en latín se dice un quid pro quo, algo por algo. Ustedes van a ceder en cosas y nosotros vamos a ceder. Y en esas sesiones se hacen cambios estructurales. En Colombia necesitamos una reforma rural integral, y el Estado lo concedió, ¿verdad?
necesitamos otra justicia para la guerra y el Estado lo concedió. Pero ustedes dejan las armas y ustedes aceptan la constitución del país y ustedes, en lugar de hacer política con armas, entran a participar en los partidos colombianos. ¿Me comprendes? Esa es una negociación con los grupos criminales, sea porque están metidos, es decir, porque generalmente viven de la economía criminal. Eso es lo que hace un grupo criminal, de la extorsión, del robo, del secuestro, así sean pequeños secuestros, de la cocaína, con los grupos criminales organizados ya en bandas. No se negocia, cuidado, no se negocia, porque usted no, el Estado, la institución, no puede negociar con quien no está actuando en política, sino que se llegan a conversaciones donde hay procedimientos. Por ejemplo, vamos a hacer un cese al fuego mientras estamos conversando, pero las conversaciones no son para negociar, son para el sometimiento a la justicia. Otra cosa es que en el sometimiento, como lo hacen en Estados Unidos, y lo hacen en muchas partes del mundo, que en el sometimiento tú hagas concesiones. Es decir, mire, si ustedes se someten ya, en lugar de tener que morir en la cárcel, van a tener una cárcel más corta, ¿me entiendes? Se hacen acuerdos que tienen que ver con el tipo de las penas, y en un buen acuerdo se exige que oigan a las víctimas. Ojalá fueran acuerdos como el tipo del esquema que tenemos en Colombia, cambiándole lo que haya que cambiar, pero no son acuerdos de impunidad, no son acuerdos de negociación, de que el Estado también tiene que cambiar cosas, ¿sí? Que las bandas te digan, yo cambio si el Estado cambia. No, usted se somete a la justicia. Si quiere, conversamos sobre la forma de la justicia, pero esto no se puede quedar impune. Pero usted se somete a la justicia. Nosotros no queremos humillarlo, no queremos bajarle la cabeza y someterlo a tortura, no. Nosotros queremos repararlo a usted. Usted lo queremos en nuestra sociedad. Vamos a hacer una justicia restaurativa. Hay que restaurar a las víctimas que usted hizo y se tiene que restaurar usted. ¿Me comprende? Sí. Eso es otra cosa. Pero eso no es una negociación de cosas del Estado. Sí. No sé si me explico, sí, pero sí. Es muy distinto. En Colombia lo tenemos. Una cosa es el diálogo que se está haciendo con el Ejército de Liberación Nacional en este momento. Y otra cosa es el sometimiento, las conversaciones con bandas vinculadas al narcotráfico para el sometimiento a una justicia restaurativa. ¿Estoy claro? Sí, claro. Pero siempre bajo la perspectiva de las víctimas. Sí. Bueno, padre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un gusto haber conversado con usted sobre estos temas que es importante abordarlos, reflexionarlos, y son temas comunes que compartimos países centroamericanos, latinoamericanos, y bueno, y acá que hemos hablado sobre el caso Colombia y el caso El Salvador, y usted que ha tenido la experiencia de formar parte de estas comisiones, pues ha sido muy valioso también que nos hable un poco sobre su experiencia y también cómo ha visto, ¿verdad?, este proceso en otros países. Es un gusto que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Kenia. Gracias por la invitación. Y yo sí quisiera simplemente decir, en estos países de Centroamérica, de los que somos tan hermanos, no perdamos la esperanza de seguir luchando por el ser humano, en la riqueza de nuestras diferencias, pero sobre todo en la riqueza de nuestra dignidad. Construyamos juntos, no perdamos la esperanza. Bueno, ese es el mensaje que nos queda y la reflexión, ¿verdad? Tener esperanza, eso es muy importante, y en nuestro país creo que eso lo necesitamos muchísimo. Gracias por su fiel sintonía a este espacio. Que tenga buen día.